Viajar al pasado es una experiencia fascinante, llena de sorpresas. Y es exactamente eso, un viaje al pasado, lo que ustedes y yo, Omar Sharif, vamos a realizar. No se muevan de la butaca, relájense y síganme a este increíble viaje al pasado y a la vida cotidiana de quienes lo vivieron. Los grandes descubrimientos de la arqueología. La historia de la antigua Italia no es solo la de Roma. Al contrario, Italia es un mosaico viviente de culturas y pueblos que influyeron unos en otros. Ahí es donde reside su fascinación. Por ejemplo, ¿cómo podemos dejar de reconocer la enorme importancia de aquellos navegantes griegos que partieron hace más de 2000 años para fundar nuevas ciudades en las costas de Italia? Así fue como se originó la Magna Grecia, un grupo de polis o ciudades-estado cuya riqueza y poder superó a menudo a los de Atenas y Esparta. Cuando se enfrentaron a Roma por el control de Italia meridional, perdieron la batalla, pero su cultura influyó de tal modo en la de los vencedores que incluso los dioses romanos adoptaron actitudes y comportamientos típicos de las divinidades griegas. Hoy, en esta etapa del viaje a la antigüedad, visitaremos Paestum y la zona de los Campos Flegreos, lugares en los que el encuentro de griegos, romanos y otros pueblos itálicos dieron vida a una civilización que ha dejado maravillosas huellas de su pasado. Desde hace más de 200 años, estos templos, con sus líneas perfectas, atraen a visitantes de todo el mundo. Paestum era una de las metas más fascinantes del mítico Grand Tour, el itinerario que entre los siglos XVIII y XIX llevó hasta Italia en una especie de peregrinación en busca de la belleza a personajes como el esteta Winckelmann o los poetas Goethe y Shelley. Las murallas que rodean la ciudad dan testimonio de la importancia de Paestum en la antigüedad. Su longitud era de casi 5 kilómetros, su altura de 15 metros y su grosor oscilaba entre los 5 y los 7 metros. Están construidas con la dura piedra del lugar, la arenisca. Porta Sirena era uno de los accesos a la ciudad. Por aquí pasaban el aceite y el trigo, cuyo comercio era la base de la riqueza de la ciudad. Riqueza de la que son un reflejo los grandes templos de Poseidonia, nombre que los colonos griegos que la habían fundado en honor del dios del mar, Poseidón, daban a Paestum. No se conoce la fecha exacta de su fundación. Sin embargo, puede fijarse hacia el año 600 a.C. La basílica es el templo más antiguo y estaba consagrado a Hera, diosa de la maternidad y la fecundidad. El templo tiene 50 columnas que aún se conservan. Se caracterizan por presentar un notable estrechamiento en la parte superior.
Unos 100 años después de edificar la basílica, los habitantes de Paestum construyeron cerca de ella el templo de Poseidón, también dedicado como el resto del recinto a la diosa Hera, la Juno de los romanos, muy venerada en toda la zona. El templo es uno de los mejor conservados de la Magna Grecia. Tenía fachadas simétricas con 6 columnas en los lados cortos y 14 en los largos. Para los habitantes de Paestum, el área sagrada debía presentar un aspecto más o menos así. Otro gran templo de la ciudad es el de Ceres, diosa del campo, construido casi 500 años antes del nacimiento de Cristo. En realidad, estaba dedicado a la diosa Atenea, nacida de la frente de Zeus, personificación de la astucia y la sabiduría. La particularidad de este templo es que los capiteles y las columnas de la cela son jónicos, mientras que la columnata exterior es de orden dórico. Es el primer ejemplo conocido de uso en el mismo edificio de 2 órdenes arquitectónicos distintos. Durante la Edad Media fue transformado en iglesia cristiana, tal como demuestran las tumbas que se han encontrado en el interior del edificio. Conocemos bastante bien estos monumentos de Paestum, en los que se desarrollaba la vida religiosa y política de la ciudad, pero sabemos muy poco de la vida cotidiana de sus habitantes. Los escasos restos descubiertos nos muestran una ciudad en la que convivía una estructura de tipo griego más antigua con la de la época romana. Por ejemplo, esta villa es una casa del asentamiento romano con una profunda cavidad en el jardín que servía de piscina. En la zona del foro se encuentra el denominado Templo Itálico, el primer templo que construyeron los romanos después del año 273 a.C., cuando Paestum cayó bajo su dominio. En efecto, el templo es distinto de los templos griegos, en especial por su alta base y la orientación de la fachada. Estaba dedicada a la tríada de divinidades que se adoraban en el Capitolio de Roma, es decir, Júpiter, Juno y Minerva. El templo ocupa parte de las gradas de una estructura preexistente, el área llamada del Comicio, en la que al aire libre se reunía la asamblea de la ciudad. Aproximadamente entre los siglos II y I a.C., esta zona debió ser así, con el templo itálico, los edificios del foro y a lo lejos el anfiteatro. Pero regresemos al templo de Poseidón. Hoy, al visitar el interior del templo, se tiene una impresión muy distinta de la que debían tener los sacerdotes y los iniciados, los únicos que podían entrar en la gran cela de 3 naves con columnatas de 2 pisos. Cada mañana, los sacerdotes purificaban la cela con agua sagrada y ofrecían comida y bebida a la gran estatua de la diosa Hera. Pero intentemos ver qué aspecto debía tener la cela del templo. Un ambiente solemne, acondicionado para cobijar a la estatua de la diosa, que probablemente se presentaba así. Y es cierto, todo el ambiente parece haber sido pensado para inspirar temor y recordarnos el poder de esta divinidad. Y si una diosa como Hera, que al fin y al cabo era generosa, tenía que inspirar tal temor, imaginemos entonces el terror que los infernales dioses de la muerte habían de suscitar. Tal vez es por eso, por lo que la tumba del zambullidor, la más famosa de Paestum, fue decorada con frescos de serenas escenas de la vida familiar. Pero vayamos a ver estas pinturas tan famosas. Ah, por cierto,
Estos colores que ven son auténticos. En la antigüedad todas las estatuas estaban pintadas, y la estatua de Hera también lo estaba. En el Museo Arqueológico de Paestum se conserva la tumba conocida como la del Zambullidor. Data del año 480 a.C., pero no se encontró hasta 1968. Se denomina del Zambullidor por el fresco que decora la lápida que cubría la tumba, en el que un efebo se lanza desde un trampolín a un espejo de agua. Aunque ya debería estar acostumbrado, aún siento una extraña sensación al entrar en el mundo creado por un fresco. Pero este caso es particularmente excitante, ya que estoy en el único ejemplo conocido de tumba griega con frescos. Y ya que estamos aquí, veámoslos más de cerca. La serie de frescos representa un banquete. Este joven es el copero. Se dispone a servir el vino que previamente ha mezclado con agua en esta vasija, ya que los griegos siempre solían aguar el vino. Atención a este segundo personaje. Está jugando al kotabo, un juego consistente en alcanzar al adversario con las últimas gotas de vino de la copa. En cambio, aquí vemos representados a un adolescente y a un adulto. La sensualidad que contiene es evidente. En la sociedad griega era normal que un adolescente tuviera relaciones con personas mayores y del mismo sexo. Desde luego, hoy nos impresiona la naturalidad de esta postura erótica. Pero debemos decir que para los griegos era un hecho perfectamente normal, lo que demuestra que la actitud moral cambia a través de los siglos. Estos personajes, en cambio, se dedican a otras cosas como charlar, tocar instrumentos y cantar. Una actividad que no podía faltar en un banquete griego era improvisar versos o recitar poesías acompañándose de un instrumento musical. Así fue como nació la poesía occidental, en medio de risas y copas de vino. Aquí, en esta otra parte, vemos a un joven que danza acompañado por una flauta, tocada por esta figura vestida que aparece al lado, una joven mujer. Debo añadir que en el tiempo en que fue pintado el fresco, una mujer griega respetable no frecuentaba banquetes, y tan solo las instrumentistas eran admitidas. El viaje a través de la antigüedad nos conduce ahora a otra zona de Italia, a unos pocos centenares de kilómetros de Paestum. Estoy hablando de los Campos Flegreos, el lugar de vacaciones preferido de los antiguos romanos. Es un lugar realmente extraño, bello y misterioso. Y de hecho, empezaremos la visita en un lugar conocido en la antigüedad como una de las entradas del infierno, el Solfatara, cerca de Nápoles. La Solfatara es el cráter más conocido de los Campos Flegreos. Desde hace 2000 años, esta impresionante Solfatara presenta los mismos fenómenos que hoy podemos observar. Lagos de barro ardiente. Fumarolas y gases de azufre incandescentes. El mito de la Solfatara es muy antiguo. Para los griegos todo comenzó con los gigantes que quisieron escalar el Olimpo para expulsar de él a los dioses. Desde luego, fueron derrotados y como castigo Zeus los echó precisamente aquí, en las entrañas de la Solfatara, que desde entonces tiembla y vomita fuego a causa de la rabia de los gigantes. Otra zona, lugar de antiquísimos mitos relacionados con el mundo de los infiernos, es la del lago de Averno. Aquí Virgilio condujo a Eneas hasta la Sibila en busca de la sombra de su padre, Anquises.
Pero ni mitos ni supersticiones impidieron a Marco Agripa, uno de los generales del emperador romano Augusto, desforestar el bosque sagrado y construir un importante puerto militar, el Portus Julius, uniendo el lago Averno con el mar. La geografía de estos lugares ha cambiado profundamente desde los tiempos de Augusto. No tan solo por la intervención del hombre, sino sobre todo por la erupción que en 1538 y en pocos días hizo surgir un pequeño volcán, el Monte Nuovo. Pero intentemos dar una ojeada al aspecto que presentaba esta zona en la época de Augusto, con el puerto militar. Con la caída del Imperio Romano, la zona se degradó rápidamente, convirtiéndose en un área pantanosa, sembrada de ruinas. Hasta que una noche de septiembre de 1538, una apocalíptica erupción transformó completamente la fisonomía del lugar. Así fue como surgió la pequeña montaña del Monte Nuovo, que aún hoy podemos ver. De todos los edificios de la zona, hoy quedan tan solo algunas ruinas. Un ejemplo son los restos de un antiguo edificio termal a orillas del lago Averno, el llamado Templo de Apolo. Debió ser un edificio majestuoso. Lo confirma la cúpula, que tiene tan solo unos pocos metros menos que la del Panteón de Roma. En la pequeña playa de Bacoli, que hoy es, como en la antigüedad, una localidad balnearia, surgen los restos del llamado sepulcro de Agripina, la madre del emperador Nerón, asesinada por orden de su hijo en su villa, situada a poca distancia de aquí. Sin embargo, este edificio no es una tumba como se creía, sino el teatro de una gran villa marítima, una de tantas de las que en el período imperial eran lugar de esparcimiento de la nobleza romana. Este teatro, en el que tenían lugar juegos de agua, espectáculos musicales y representaciones clásicas para diversión del dueño de la villa y de sus invitados, muy probablemente debía aparecer así. Otra zona muy frecuentada era Baia, un gran complejo residencial donde había villas, termas, parques y jardines. Todo estaba pensado para hacer agradables las vacaciones de los romanos más ricos. Romanos como Lúculo y Pompeyo, y más tarde los mismísimos emperadores desde César hasta Adriano. Las villas se disponían escalonadamente a lo largo de una pendiente que desciende suavemente hasta el mar, y estaban adornadas con jardines, surtidores y columnatas, mientras que muros y pavimentos estaban decorados con mosaicos y frescos magníficos. En Baia había numerosas termas que con el paso del tiempo se hicieron cada vez más lujosas. Uno de los recintos termales más frecuentado era el llamado Templo de Mercurio. Es la construcción con cúpula más antigua de toda la región Flegrea. Data de finales de la era republicana, es decir, del siglo I a.C. Era una gran natatio, o sea, una piscina cubierta alimentada directamente por una fuente. El recinto estaba cerrado por una cúpula de 21 metros de diámetro. Su progresivo soterramiento nos sitúa en un nivel muy elevado, pero la sugerente iluminación que proporcionan el ojo central y los ventanales laterales le confieren la antigua fascinación de un lugar misterioso fuera del tiempo. Otro grandioso recinto termal era el Templo de Venus, un majestuoso edificio que hoy se alza muy cerca del mar, pero que antiguamente llegó a distar más de 300 metros del agua.
De hecho, a lo largo de toda la costa, desde Punta Epitafio hasta donde hoy atracan los barcos mercantes, se alzaban edificios y lujosas villas, de las que tan solo quedan unos pocos restos en el fondo de la bahía. Esta zona, hace unos 1600 años, debía de tener un aspecto así. Con casas y edificios adosados al gran complejo termal, y a lo lejos, sobre la colina, una gran villa que al parecer perteneció a Julio César. En las cercanías de Baia se encuentra la localidad de Pozzuoli, una de las ciudades más antiguas de Italia. Fue fundada en el año 529 a.C. por exiliados políticos procedentes de la isla griega de Samos, que la llamaron Dicearquía, es decir, ciudad del justo gobierno. Con la dominación romana cambió su nombre por el de Puteoli, convirtiéndose durante más de 3 siglos en el puerto más importante de Italia. Los romanos construyeron la Acrópolis en el punto más alto del lugar, en un promontorio donde se encontraba la ciudad griega. Casi 500 años después de Cristo, los habitantes de los barrios bajos de Pozzuoli se refugiaron en la Acrópolis a causa del bradiseísmo, un fenómeno volcánico que cíclicamente provoca el levantamiento y el descenso del terreno de los campos flegreos. Así fue como nació el barrio de Tepra, un núcleo medieval hoy deshabitado que aún conserva las huellas de la ciudad romana. Estos son los espectaculares restos del templo en que se veneraba a los dioses tutelares de Roma, es decir, Júpiter, Juno y Minerva. El templo se construyó en la época de la fundación de la colonia romana y fue reconstruido en mármol en tiempos del emperador Augusto. Parece ser que también tenía alguna conexión con el culto a Apolo, el dios protector de la ciudad. El templo se convirtió en una basílica cristiana dedicada a San Prócolo, patrono de Pozzuoli. Era una basílica barroca, y no fue hasta 1964 cuando, a causa de un incendio, salieron a la luz las antiguas estructuras romanas. Pozzuoli era una ciudad muy rica y populosa. Por ello, no es extraño que poseyera un gran anfiteatro con capacidad para 20.000 personas, el tercero de Italia en dimensiones después del Coliseo de Roma y la Arena de Capua. Su construcción se inició por orden del emperador Nerón y concluyó en época de Vespasiano. Sus subterráneos, aún hoy prácticamente intactos, son grandiosos. Son recintos que todavía parecen conservar el recuerdo de las fieras y de los gladiadores que esperaban aquí el momento de entrar en la arena. Durante toda la antigüedad, el barrio más importante de Pozzuoli fue el del puerto, donde estaba la zona comercial a la que llegaban mercancías de todo el mundo. Mercancías transportadas por naves que atracaban protegidas por el muelle de Calígula, una de las construcciones más grandiosas del pasado. Aunque el moderno muelle lo haya englobado por completo, sabemos que medía 372 metros de largo por 16 de ancho. Se apoyaba en 15 pilares de un grosor de 5 metros y era una muestra extraordinaria de la ingeniería romana. Pero el corazón de la zona comercial era el templo de Serapis. En realidad, un gran mercado en el que se comerciaba con todo tipo de mercancías. Las excavaciones comenzaron en 1750 por voluntad del rey Carlos de Nápoles, el que después sería Carlos III de España. Y su suerte, a causa del mencionado bradiseísmo, ha sido paralela a la de la ciudad de Pozzuoli. En períodos alternativos, las construcciones quedaban sumergidas en el mar que, al retirarse, dejaba estas señales en las columnas.
son los orificios originados por unos moluscos que viven cerca de la superficie del agua, los litódomos. Estas marcas han permitido reconstruir la historia geológica de los últimos 1500 años de Pozzuoli. Este mercado era un gran edificio rectangular que se extendía sobre una superficie de 4.300 metros cuadrados. En su entorno se concentraban todas las actividades comerciales de la ciudad. Además del trigo procedente de Egipto y que se adquiría al por mayor, se compraba y vendía cualquier tipo de mercancía exótica: perfumes, especies, tintes, telas valiosas y productos alimentarios. Pero intentemos adivinar cómo debía ser en el siglo II después de Cristo. Las tiendas estaban dispuestas en los 2 pisos de un pórtico con columnas. En el fondo, un gran ábside cobijaba la estatua del dios Serapis. En el centro, el tolos, pequeña construcción rodeada de columnas y probablemente descubierta, en la que tenían lugar los ritos religiosos en honor de Serapis. Y por último, el gran vestíbulo de entrada. Es increíble. Desde luego los romanos no reparaban en gastos cuando construían un mercado. Estas columnas de granito gris medían 6 metros de altura, y la mayor parte de ellas estaban situadas a los lados de la plaza. Tan solo el Macelum Magnum, el mercado que Nerón mandó construir en Roma, era más impresionante. Sin duda, en este lugar resonaron los gritos de los vendedores ambulantes, porque como cualquier mercado actual, siempre estaba lleno de un gran número de personas. Los barcos mercantes procedían de todo el Mediterráneo, y posiblemente de mares más lejanos. Así pues, los tratos se realizaban en griego, fenicio, hebreo, egipcio, sirio, y si eso no bastaba, con el lenguaje internacional de los signos. Pero ya que estamos aquí, vayamos a dar un vistazo. Como les decía, a lo largo de estos pasillos, tanto en el primero como en el segundo piso, se hallaban las entradas a las tiendas del mercado. Pero los productos no estaban dispuestos ordenadamente y se tenía que revolver entre las cosas para encontrar lo que se buscaba, más o menos como en un bazar de hoy en día. Pero para mí, y quizás también para ustedes, la parte más interesante está aquí, justo ante nosotros, con la estatua del dios, el protector del mercado. Miren, este es el dios Serapis, al que debería conocer bastante bien, porque, como yo, viene de Egipto. La historia de Serapis, sin embargo, se inicia con Ptolomeo, el primer rey griego de Egipto. En aquel tiempo la capital era Alejandría, que a diferencia de la mayoría de ciudades, aún no tenía una divinidad protectora. Este asunto irritaba a Ptolomeo I, que pensaba que aquello perjudicaba su prestigio. ¿Y qué hizo entonces? Mezclando sin orden elementos egipcios con elementos griegos, creó a Serapis, un dios para todas las estaciones, un poco curandero y un poco profeta. Sin embargo, Serapis no consiguió muchos seguidores en Egipto, mientras que más lejos, en Roma y aquí en Pozzuoli, se hizo muy popular. Piensen tan solo que ya en el año 150 a.C. era venerado en esta ciudad,
y que en Roma tenía un gran templo en el campo de Marte. Y así, con la historia de Serapis, ejemplo de la naturaleza cosmopolita del mundo romano con tendencia a integrar las culturas de todos los pueblos del imperio, concluye este episodio. Espero que haya sido una experiencia interesante y confío en que me sigan en la siguiente etapa de nuestro viaje por las maravillas de la antigüedad. Volveremos de nuevo a Italia y encontraremos a los misteriosos etruscos, cuyo origen se desconoce aún. Hasta pronto. No es solo la de Roma. Al contrario, Italia es un mosaico viviente de culturas y pueblos que influyeron unos en otros. Ahí es donde reside su fascinación. Por ejemplo, ¿cómo podemos dejar de reconocer la enorme importancia de aquellos navegantes griegos que partieron hace más de 2000 años para fundar nuevas ciudades en las costas de Italia? Así fue cómo se originó la Magna Grecia, un grupo de polis o ciudades-estado cuya riqueza y poder superó a menudo a los de Atenas y Esparta. Cuando se enfrentaron a Roma por el control de Italia meridional, perdieron la batalla, pero su cultura influyó de tal modo en la de los vencedores que incluso los dioses romanos adoptaron actitudes y comportamientos típicos de las divinidades griegas. Hoy, en esta etapa del viaje a la antigüedad, visitaremos Paestum y la zona de los campos flegreos, lugares en los que el encuentro de griegos, romanos y otros pueblos itálicos. Porta Sirena era uno de los accesos a la ciudad. Por aquí pasaban el aceite y el trigo, cuyo comercio era la base de la riqueza de la ciudad. Riqueza de la que son un reflejo los grandes templos de Poseidonia, nombre que los colonos griegos que la habían fundado en honor del dios del mar, Poseidón, daban a Paestum. No se conoce la fecha exacta de su fundación. Sin embargo, puede fijarse hacia el año 600 a.C. La basílica es el templo más antiguo y estaba consagrado a Hera, diosa de la maternidad y la fecundidad. El templo tiene 50 columnas que aún se conservan. Se caracterizan por presentar un notable estrechamiento en la parte superior. Unos 100 años después de edificar la basílica, los habitantes de Paestum construyeron cerca de ella el templo de Poseidón, también dedicado como el resto del recinto a la diosa Hera, la Juno de los romanos, muy venerada en toda la zona. El templo es uno de los mejor conservados de la Magna Grecia. Tenía fachadas simétricas con 6 columnas en los lados cortos y 14 en los largos.
Para los habitantes de Paestum, el área sagrada debía presentar un aspecto más o menos así. Otro gran templo de la ciudad es el de Ceres, diosa del campo, construido casi 500 años antes del nacimiento de Cristo. En realidad, estaba dedicado a la diosa Atenea, nacida de la frente de Zeus, personificación de la astucia y la sabiduría. La particularidad de este templo es que los capiteles y las columnas de la cela son jónicos, mientras que la columnata exterior es de orden dórico. Es el primer ejemplo conocido de uso en el mismo edificio de dos órdenes arquitectónicos distintos. Durante la Edad Media dieron vida a una civilización que ha dejado maravillosas huellas de su pasado. Desde hace más de 200 años, estos templos, con sus líneas perfectas, atraen a visitantes de todo el mundo. Paestum era una de las metas más fascinantes del mítico Grand Tour, el itinerario que entre los siglos XVIII y XIX llevó hasta Italia en una especie de peregrinación en busca de la belleza a personajes como el esteta Winckelmann o los poetas Goethe y Schiller. Las murallas que rodean la ciudad dan testimonio de la importancia de Paestum en la antigüedad. Su longitud era de casi 5 kilómetros, su altura de 15 metros y su grosor oscilaba entre los 5 y los 7 metros. Están construidas con la dura piedra del lugar, la arenisca. Viajar al pasado es una experiencia fascinante, llena de sorpresas. Y es exactamente eso, un viaje al pasado, lo que ustedes y yo, Omar Sharif, vamos a realizar. No se muevan de la butaca, relájense y síganme a este increíble viaje al pasado y a la vida cotidiana de quienes lo vivieron. Los grandes descubrimientos de la arqueología. La historia de la antigua Italia